Continuando con el estudio del complejo articular del codo, vamos ahora a dibujar a mayor aumento la epífisis distal del húmero y todas esas prominencias óseas. Si el húmero dibujamos el sector distal, expandiéndose, ensanchándose como parte de la paleta humeral, tiene entonces una prominencia ósea redondeada, que es el cóndilo humeral. Junto al cóndilo humeral tiene una prominencia articular que tiene forma de diábolo o de polea. Es la tróclea humeral, que está prevista para articularse con el cúbito. Tiene además una prominencia ósea que es externa, epicóndilo, y una prominencia ósea que es interna, que es la epitróclea. De estas prominencias óseas vamos a destacar entonces que el cóndilo humeral está previsto para articularse con la cabeza del radio, que tiene forma como de un taco de billar. Y ahora continuamos hacia abajo con la diáfisis del radio. Entonces, el radio lo que presenta es esta extremidad superior o proximal que pertenece a la cabeza. Así se llama, cabeza del radio, cabeza radial. La cabeza radial presenta una superficie articular que la vamos a pintar de color azul, y esta superficie articular está prevista para articularse con el cóndilo humeral, de modo tal que esa cara superior de la cabeza del radio es una superficie articular recubierta por cartílago articular, cartílago de tipo hialino, y recibe específicamente el nombre de cúpula radial. Entonces, como parte de la cabeza radial, esta cara superior articular es la cúpula radial, y esta cara circunferencial, también perteneciente a la cabeza radial, es la corona de la cabeza radial. Entonces, la cúpula de la cabeza del radio es una superficie articular para articularse con el cóndilo del húmero, y lo interesante de todo esto es que la corona de la cabeza radial también es una superficie articular, pero en este caso establece una articulación que es con el cúbito. Establece una articulación que es con el cúbito. El cúbito, por un lado, está articulándose con la tróclea humeral, pero también a este nivel establece una articulación de tipo trocoide con la corona de la cabeza radial. De modo tal, si consideramos en forma aislada la cabeza del radio, presenta esta forma. Por un lado, una superficie articular superior, es la cúpula radial cóncava, donde se aplicará el cóndilo humeral, y una superficie articular que es circunvalada y que en este caso también se encuentra recubierta por cartílago articular y que pertenece a la corona del radio. Podemos ahora realizar un esquema muy sencillo, pero me parece que nos va a venir muy bien, y es considerar que entonces la cabeza del radio tiene dos superficies articulares, una que es la cúpula y otra que es la corona. La cúpula prevista para articularse con el cóndilo humeral y la corona prevista para articularse con el cúbito, y en particular con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Mientras tanto, el húmero
presenta dos superficies articulares. Una es el cóndilo y otra es la tróclea humeral. El cóndilo humeral, previsto para articularse entonces con la cúpula de la cabeza radial, y la tróclea humeral, que está prevista para articularse con el cúbito y en particular, o siendo más específicos, la tróclea humeral se articula con la cavidad sigmoidea mayor, perteneciente entonces al cúbito. Y el cúbito tiene dos superficies articulares. Tiene por un lado la cavidad sigmoidea mayor, que es para establecer una articulación de tipo troclear con la tróclea humeral, y la cavidad sigmoidea menor, que establece una articulación de tipo trocoide, es decir, donde el movimiento fundamental es la rotación o giro. La cavidad sigmoidea menor del cúbito se articula con la corona de la cabeza radial. Es tiempo entonces ahora de definir todas estas superficies articulares a nivel del cúbito. El cúbito es un hueso que a nivel de su epífisis proximal presenta dos grandes prominencias. Visto de perfil, el cúbito tiene una prominencia que podríamos configurarla como una prominencia vertical, como una columna vertical, si esto es posterior y esto es anterior. Estamos observando el codo de perfil. Esta prominencia vertical pertenece al olecranon, mientras que también presenta el cúbito otra prominencia, pero dirigida hacia adelante, proyectada hacia adelante, forma como una suerte de estante, de repisa a este nivel y se proyecta de esta forma. Esta prominencia entonces parece ser como un pico que se proyecta hacia adelante, es la llamada apófisis coronoides, del cúbito. De modo tal, el cúbito presenta estas dos grandes prominencias óseas, una vertical, una columna vertical, es el olecranon. El olecranon es una prominencia además muy importante como punto de inserción, por ejemplo aquí en su cara superior, para el músculo tríceps braquial, y presenta otra prominencia ósea ya más, podríamos decir, horizontal, que está proyectada hacia adelante y que es la apófisis coronoides, muy importante también desde el punto de vista articular en la configuración de las cavidades sigmoideas. De modo tal que por cavidades sigmoideas tenemos que entender que pertenecen a determinadas caras, tanto del olecranon como de la apófisis coronoides. Si consideramos ahora para cada una de estas prominencias, consideramos una analogía con una figura geométrica, podríamos indicar, si el cúbito lo vemos en perspectiva desde adelante y desde afuera, podemos observar el olecranon, que va a tener una cara superior. El olecranon también tiene una cara anterior, tiene una cara externa, que es esta de aquí, cara superior para la inserción, punto de inserción para el músculo tríceps braquial, tiene una cara externa, tiene además una cara interna que estaría por allí si dibujamos en perspectiva y con cierta proyección. Esa es la cara interna. Tiene además esta otra cara que es la cara anterior y tiene, por supuesto, hacia atrás, tiene allí esa cara que es la cara posterior, la cara prácticamente subcutánea, que está muy expuesta a los traumatismos. De todas estas caras del olecranon, la cara
que es articular, que está recubierta por cartílago de tipo hialino, que la voy a pintar por acá. Esta cara anterior entonces es la que está recubierta por cartílago hialino, es una cara articular y forma parte de la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Participa entonces en la articulación de tipo troclear con la tróclea del húmero. Continuando ahora con la otra superficie articular, dirigida hacia adelante, vamos a dibujar por acá la apófisis coronoides. La apófisis coronoides tiene una superficie articular superior, tiene una superficie articular anterior, tiene una cara externa y tiene a este nivel una cara interna. La superficie articular de la apófisis coronoides es su cara superior, que la estoy pintando por aquí para simbolizar que está recubierta por cartílago articular. Esta superficie articular entonces, en continuidad con la superficie articular del olecranon, conforma la cavidad sigmoidea mayor. De modo tal, la cavidad sigmoidea mayor está constituida por la cara anterior del olecranon y la cara superior de la apófisis coronoides. El detalle interesante es que en la cara externa de la apófisis coronoides vamos a encontrar la cavidad sigmoidea menor. La cavidad sigmoidea menor yo la describiría como una muesca que presenta la cara externa. Entonces es como una estructura en sacabocado, una discontinuidad, como si allí tuviese un mordiscón. Y esta va a ser la cavidad sigmoidea menor, que también va a estar recubierta por, voy a pintarla de otro color, también está recubierta por cartílago articular. Y esta entonces superficie articular, la cavidad sigmoidea menor, pertenece a la apófisis coronoides y en particular se halla sobre la cara externa de la apófisis coronoides. Mientras que la cavidad sigmoidea mayor está prevista para establecer la articulación con la tróclea humeral, la cavidad sigmoidea menor participa en la articulación con la cabeza del radio. Y la pregunta es, si esta es la cabeza del radio, acá la dibujo encajándose por aquí. La pregunta es, ¿cuál parte de la cabeza del radio va a participar en la articulación con la cavidad sigmoidea menor? Corresponde a la corona de la cabeza radial. A esta superficie articular que la vamos a pintar por aquí es la corona de la cabeza del radio, la que participa en una articulación de tipo trocoide con la cavidad sigmoidea menor.